Hoy vamos a hablar de una historia extraña. Una historia que empezó con algo que muchos tenemos en casa, una simple cámara de seguridad, pero lo que esa cámara grabó, todavía hoy no tiene explicación. Y lo más inquietante es que todo ocurrió exactamente a las 3:17 de la madrugada. Muchos investigadores de fenómenos extraños hablan de esa hora. Dicen que entre las 3 y las 4 de la mañana es cuando el silencio es más profundo, cuando menos gente está despierta, cuando las casas parecen completamente vacías. Y según algunos, es cuando ocurren cosas difíciles de explicar. La historia empieza con un hombre llamado Martín. Martín vivía solo en un pequeño departamento. Era un lugar tranquilo, sin ruidos, sin vecinos problemáticos, sin nada que lo hiciera pensar que algo extraño podía ocurrir. Aún así decidió instalar una cámara de seguridad en el pasillo de entrada. No por miedo, simplemente por precaución. Durante semanas, la cámara no registró absolutamente nada. Pasaban las noches, pasaban los días, y el pasillo siempre aparecía vacío. Silencioso, normal, bien, hasta una noche, exactamente a las 3:17 de la madrugada. La cámara detectó movimiento y comenzó a grabar automáticamente. Cuando Martín revisó la grabación al día siguiente, al principio no vio nada extraño. El pasillo estaba oscuro, la puerta de su departamento estaba cerrada, todo parecía normal. Pero después de unos segundos, algo apareció en la imagen. Una figura, parada justo frente a su puerta. No caminó hacia allí, no llegó desde ningún lado. Simplemente estaba ahí, como si hubiera aparecido de la nada. Martín pensó que era un error de la cámara, quizás una sombra mal interpretada, quizás un problema de iluminación, o incluso un fallo del sistema. Así que decidió ignorarlo. Pero la noche siguiente volvió a pasar. Otra vez a las 3:17 de la madrugada, la cámara volvió a activarse, y cuando revisó la grabación, la figura estaba ahí otra vez. Esta vez un poco más cerca de la puerta. No se movía, no caminaba, no hacía absolutamente nada, solo permanecía quieta, como si estuviera observando algo o esperando. Martín empezó a sentirse incómodo, porque había un detalle que no tenía sentido. Mientras la figura estaba en el pasillo, la puerta de su departamento permanecía cerrada. Durante toda la grabación, nunca se abría, nunca se movía. Eso significaba algo inquietante. Si alguien estaba parado afuera, Martín debería haber escuchado algo. Un paso, un golpe, un sonido. Pero dentro del departamento, todo estaba completamente en silencio. Así que decidió hacer algo, quedarse despierto una noche, solo para ver qué pasaba a las 3:17. Esa noche, preparó café, se sentó en el sillón y miró el reloj. 3:17. Y finalmente, 3:17. En ese momento, la cámara volvió a activarse. Cuando revisó la grabación después, vio algo que lo dejó completamente helado. La figura había vuelto, pero esta vez estaba mucho más cerca de la puerta, tan cerca que parecía estar escuchando lo que pasaba del otro lado. Y entonces ocurrió algo que no estaba en la grabación. Martín escuchó un sonido, un golpe suave en la puerta, muy suave, como si alguien tocara con la punta de los dedos. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Martín se quedó completamente inmóvil, escuchando, esperando que volviera a pasar. Pero el pasillo volvió a quedar en silencio. Al día siguiente revisó la grabación otra vez, y lo que vio lo dejó aún más perturbado. Durante todo el video, la figura nunca tocó la puerta. Sus manos permanecían quietas a los costados del cuerpo, sin moverse, como si el sonido que escuchó hubiera venido de otro lugar. Después de esa noche, Martín decidió mudarse, pero antes revisó la última grabación,
la que ocurrió la noche siguiente. Otra vez a las 3:17. La cámara se activó, pero el pasillo estaba vacío. No había figura, no había movimiento, no había nada. Solo silencio. Durante varios segundos, parecía que la grabación iba a terminar así. Hasta que ocurrió algo extraño. El micrófono captó un sonido, una respiración, muy suave, muy cerca del micrófono. Y eso era imposible, porque el micrófono de la cámara no estaba en el pasillo. Estaba dentro del departamento. Eso significaba una sola cosa. Si alguien estaba respirando, no estaba afuera, estaba adentro. Y hasta el día de hoy, nadie sabe quién o qué estaba esperando frente a esa puerta. Todas las noches a las 3:17 de la madrugada. Si alguna vez revisaras una cámara de seguridad y vieras a alguien parado frente a tu puerta a esa hora, ¿volverías a mirar la grabación? ¿O preferirías no saber qué estaba esperando afuera?